Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a ver si es que Santiago Basabe, docente de la Universidad de San Francisco de Quito, coincide conmigo respecto a lo que fue ayer el famoso debate presidencial organizado por el CNE, un debate que además es oficial, obligatorio para los candidatos. Y bueno, vamos a ver cómo lo vivió Santiago Basabe, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Santiago, por acompañarnos. Y bueno, cuéntanos cuáles son sus impresiones post debate. Bienvenido. Hola, Vero, buen día con toda la audiencia de Radio Sucesos. Bueno, yo creo que algunas cosas eran ya previsibles. Hay dos candidatos que, a juzgar por las encuestas, se han despuntado del resto. Me refiero a González y a Noboa en cualquiera de los órdenes, Noboa y González. Y me parece que ellos fueron básicamente a mantener los apoyos que ya tienen. Así, fueron intervenciones muy cautas, muy conservadoras, sin arriesgar mucho, limitándose a lo estrictamente necesario, sin generar mayores tensiones de su lado respecto a los otros candidatos, dejando al otro gran grupo de candidatos, a los 14 candidatos restantes, disputando no tanto los votos que ya tienen Noboa y González, sino algo del espacio electoral que todavía está disponible, que no es mayor, desafortunadamente, para esas candidaturas. Y ahí creo que existieron algunos candidatos que despuntaron de alguna forma, que eso les podrá servir en alguna medida para mejorar su intención de voto. Dudo mucho que para alcanzar una segunda vuelta, pero que hicieron intervenciones interesantes por diversas razones, ¿no? Cito en el primer grupo a Henry Cucalón, por ejemplo. Creo que tiene una idea clara sobre el manejo del Estado, una posición ideológica que a la gente le puede gustar o no, pero que es clara, abierta y frontal, y eso me parece que es valioso. En alguna medida a Henry Kronfle, tratando de reordenar a un partido que tendrá muchas dificultades en este proceso electoral, me refiero al Partido Social Cristiano. En el segundo grupo, Andrea González, creo que impactó en un sector, sobre todo de la opinión pública, de la ciudadanía, mejor, básicamente por su discurso abiertamente contrario y crítico a los 10 años de la Revolución Ciudadana. Eso le podría dar alguna mejoría en cuanto a su aceptación popular, eventualmente. Leonidas Issa, con la posición que se le conoce, pero mucho más... no digamos cauto, porque presenta su posición radical, que es la que le ha acompañado siempre, pero con un estilo sobrio. Me parece que eso también le puede ayudar a afianzar ese tercer lugar que ahora mismo las encuestas le dan, y por ahí algunas cosas de Pedro Granja que podrían, insisto, como todos este grupo, capturar un poco más de adeptos de lo poco que queda de votos en el escenario electoral, pero creo que ninguno tendrá muchas opciones reales de poder disputar el primero y segundo lugar a Novoa y González. Ahora también mucho se dice, Santiago, que los candidatos no lograron arrinconar al presidente candidato Daniel Noboa, que pudieron hacerlo, tenían los elementos, pero la verdad es que salió prácticamente ileso. ¿Cuál es su criterio sobre eso que se dice, en las redes sociales? Yo creo que es cierto eso, ¿no? En el primer grupo, en el grupo de Novoa, ninguno de los candidatos se enfiló abierta y directamente contra el gobierno. El hecho de que sea un candidato a presidente y que no haya pedido la licencia como correspondía no fue mencionado siquiera cuando era un elemento clave. Quizás la explicación de esto está en el hecho de que esas 7 candidaturas restantes están entendiendo que los votos que tiene Novoa difícilmente pueden ser extraídos desde sus posiciones ideológicas, porque al final, si es que uno valora el primer grupo, el grupo del presidente Novoa en términos ideológicos, eran bastante cercanos en realidad, con excepción eventualmente de Jairala, uno podría ponerle un poquito menos del centro a la derecha que Incluso los estamos otros. conversando aquí por interno con nuestro equipo, es que parece que les dividieron ideológicamente en el primer bloque y en el segundo.
Y daría la impresión, pero ese comentario al interno que has tenido, Verónica, con tu equipo, Mónica Droira, seguramente ahí fomentando la discusión, Y aquí con Pamela Ledesma es que también fue un creo que sorteo, lo estábamos comentando además, ¿ah? es que fue un sorteo y si es que el sorteo se dio bajo las condiciones que al menos no hay dudas al momento, fue coincidencial, propio de una lotería, pero yo coincido, ¿no? El primer grupo incluso me pareció mucho más ideológico, la posición muy similar de todos, desde luego, que el segundo grupo, donde me parece que el debate se perdió un poquito más en ideas, pero retomando la pregunta inicial, efectivamente creo que las impugnaciones respecto al presidente o el deseo de buscar sacarle votos a Noboa fueron muy tibias, salvo por ahí alguna intervención de Henry Cucalón, del propio Cronfle, eventualmente de Tabaqui, pero del resto de candidatos una abierta confrontación que sea beneficiosa fue prácticamente inexistente. Ahora, Santiago, ¿qué cree que cambie después de este debate? ¿Los indecisos habrán tomado una decisión con esto? ¿Habrá quienes cambiaron de postura, de que tenían ya decidido un candidato y dijeron, uy, no, me voy por otro por su desempeño en el debate? ¿O esto no cambia mucho las cosas a su criterio? O sea, mi impresión es que va a cambiar las cosas en la distribución de votos del tercero del puesto 3 al puesto 16. Quizás ahí sí se van a mover un poco las cosas. Decía, tengo la impresión que Andrea González hizo una buena presentación y eso le puede ayudar a mejorar en su intención de voto, lo cual no implica decir que vaya a superar el 10%. Claro. Quizás la intervención de González tiene un gran ganador al día de hoy, que no es González, sino es el coronel Lucio Gutiérrez, porque si González sube, la posibilidad de que él llegue a la Asamblea Nacional es un poco más cierta. En realidad, él me parece que es el que gana con esa intervención. Pero respecto a los dos primeros, veo difícil que esto vaya a cambiar, más aún por un elemento adicional que me parece que es un error del Consejo Nacional Electoral en la organización del debate. Quizás hay razones de fondo que desconozco. Y es que se lo hizo muy distante de la primera vuelta. Faltan 20 días aproximadamente. Sí. Y me parece que eso da un tiempo suficiente para que la gente se olvide de esto en el transcurso de las semanas, el debate se diluya y al final estemos en un escenario en el que el debate, aún si hubiera sido productivo, lo cual no lo fue del todo, se pierde en realidad. La ocasión anterior, el debate fue una semana antes y me parece que eso ayuda mucho más para que las ideas que se puedan dar en esta discusión le queden a la gente en la memoria inmediata, digámoslo así, y pueda servir en alguna manera para influir en el voto final. 8:15, amigos, conversamos con Santiago Basabe analizando el post-debate de lo que fue ayer. ¿Y qué decimos de la candidata Luisa González? La otra González quizás no destacó tanto pese a que está favorita en las encuestas. ¿Cómo la ve usted a la candidata del correísmo, Santiago? Y yo creo que es algo parecido a lo de Noboa. O sea, son dos candidatos que saben su posición en términos de apoyo electoral, que no necesitaban arriesgar mucho, que yo creo ellos al interior de sus campañas entendieron que era difícil ganar más Ujú. votos, más aceptación con el debate y que lo que podrían, por el contrario, pasar es que pierdan algunos espacios ya ganados. Entonces, en un escenario de ese tipo, lo óptimo para sus candidaturas era ser muy cauto, limitarse a las cuestiones muy puntuales. En el caso de Luisa González, no se hizo ninguna referencia a los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, no se hizo ninguna referencia al expresidente Correa. Fueron respuestas muy generales, absolutamente generales, pero que creo que pensando en los intereses electorales de ella y también de Novoa, bastaron, porque la gente de alguna manera, y esta es una de las grandes diferencias de este proceso electoral respecto a otros, ya sabe cómo gobernó la Revolución Ciudadana, con quiénes gobierna, cómo gobierna, qué tipo de políticas económicas tiene, qué tipo de relaciones con el entorno internacional tiene. Y sabe también cómo gobierna Noboa, con quiénes gobierna, hacia dónde se dirige su gobierno, cómo entiende la política local, cómo entiende la política internacional. Entonces, en ese sentido, yo creo que son dos candidatos de los que ya se sabe mucho en sus Claro. aciertos y en sus errores. Y por tanto,
vuelvo al punto anterior, quizás arriesgarse era ponerse frente a la posibilidad de perder más votos antes que ganar más, y por eso los dos, y en este caso González, que es tu pregunta, me parece que fueron cautos, titubeantes en muchos momentos, sin mayor soltura, sin mayor Ambos, tanto energía en Novoa como momento de González, o contestar. solo se refiere a Luisa González. Yo creo que los dos, Noboa y González, los dos jugaron a lo que tenían que hacer, y esto además se beneficia por el hecho de que el sorteo les puso en grupos separados, ¿no? Entonces no tuvieron la posibilidad de confrontar además. Ahí sí daba la impresión como que la lotería jugó en favor de los dos candidatos. Importante. Ahora hablemos de quizás un posible outsider. Por ejemplo, Juan Iván Cuevas se denominaba como el outsider. Y también, no sé, la participación de Luis Felipe Tillería, quien también se presentó como alguien distinto, que tenía o traía una visión desde fuera, mencionaba mucho a Europa, a Italia, a Londres, porque bueno, es concejal de Londres. En todo caso, ¿cómo vio la participación de estas dos personas que no son políticos, que ahora están incursionando en la política y bueno, quizás algo distinto de los tradicionales candidatos, ¿no? Yo creo que Haití sería pudo haber ganado algunos adeptos más. Me parece que tenía un discurso relativamente claro, un liberalismo abiertamente defendido, vinculando su experiencia en Europa y en Inglaterra específicamente con la ecuatoriana, buscando la posibilidad de generar un símil entre lo que se ha hecho en Inglaterra respecto a lo que se podría hacer en el Ecuador. Hay unas distancias enormes entre la economía inglesa y la economía, y la economía ecuatoriana que evidentemente él no las iba a evidenciar, pero que son muy notorias. Pero creo que tiene un discurso fresco, un discurso relativamente interesante, que le hará, insisto, crecer seguramente en su opción electoral, pero de ahí a la posibilidad de saltar a un segundo lugar implicaría un ejercicio muy complicado, Sí. porque las matemáticas no le dan. Y en el caso de Cueva, menos, menos impactante me parece que Tillería. Era la primera vez que mucha gente le habrá visto al candidato, con muchas referencias a Cristina Reyes, su candidata vicepresidencial, que sí tiene, al contrario de él, presencia y notoriedad. Eso en alguna manera lo pudo haber impulsado, pero creo que con mayor impacto de lo que eventualmente puede ser Tillería. Bueno, interesante debatir sobre esto, analizarlo, porque esto traerá cola sin duda. Gracias a Santiago Basabe. Seguiremos hablando de este panorama electoral porque cada vez se torna más interesante mientras más cerca estemos al 9 de febrero. Así que le comprometo para seguir conversando de lo que está pasando en esta época electoral, Santiago, y quiero agradecerle por acompañarnos en esta mañana analizando el post-debate presidencial. Gracias nuevamente, Santiago. Gracias a ti, Vero, un gusto estar con tu audiencia y buen día.